Gracias por el honor que nos conceden en esta mañana al estar juntos. Dos prestigiosos intelectuales ecuatorianos a los que saludamos con afecto y con respeto. Lolo, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Ayer, pues, este caballero que se llama es un asesor del presidente de Colombia, el señor Holmes. El señor Holmes nos anticipaba. Holmes Trujillo son los apellidos de don Carlos, canciller de Colombia. Él en el seno de la OEA ya denunció que grupos disidentes de las FARC y el ELN reciben respaldo político y control de carácter social en Venezuela. No sé a qué equivalga esto, si estamos registrando adecuadamente control social en Venezuela. Y él decía, refiriéndose al documento tan significativo e importante que entregó a conocimiento de los líderes mundiales y de todos los países del planeta en Naciones Unidas durante esta última reunión, este listado de evidencias clarísimas que presentó a través de Carlos Holmes, el señor presidente de la nación colombiana. Holmes Trujillo decía: en el año 2010, el entonces embajador de Colombia denunció la presencia consolidada, activa y creciente de las FARC en Venezuela, momento en el cual se hablaba de 1.500 hombres en armas de esa organización en Venezuela. Esa relación de la dictadura venezolana con esos grupos, por supuesto que es de mutuo beneficio. Y son varios los factores que determinan el tipo de vínculo existente. El primero de ellos tiene que ver cuando se los considera como instrumento para garantizar la continuidad del régimen. El segundo nace de los réditos que les dan las economías criminales. Y el tercero tiene que ver con la manera como se desarrollan dichas actividades a raíz del establecimiento de relaciones personales. El régimen recibe respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos. ¿Y qué reciben los grupos? Reciben protección, reciben apoyo logístico, reciben entrenamiento y reciben armamento. ¿Dónde está el ELN en Venezuela? ¿Dónde y cómo actúan? Está en la frontera y tiene asentamientos permanentes en Venezuela. El Frente de Guerra Norte tiene 10 zonas campamentarias en Zulia, la serranía del Perijá. El Frente de Guerra Oriental tiene 20 zonas campamentarias en Apure, Bolívar y Amazonas. El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 zonas campamentarias en el Táchira. ¿Cómo lo han hecho? No han hecho uso de la colonización armada. Están tratando de vincularse con el apoyo de las autoridades a la comunidad y buscan respaldo de grupos armados locales, los colectivos. Óigase bien, queridas y queridos representantes permanentes, vínculo con los colectivos. Tratan de promover procesos de organización comunitaria y facilitan la entrega de las conocidas cajas CLAP. ¿Qué se busca con eso? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el propósito que los anima a unos y a otros? Los anima a la continuidad del régimen, mantener su relevancia y acceso a los negocios criminales. El dossier de Iván Duque contra Venezuela y Maduro, exhibido de esta manera por el señor canciller colombiano. Vamos también a conectarnos este mismo instante con el doctor John Marulanda. Lo vemos con lentes nuevos, unas gafas bastante simpáticas
Saludamos al que lleve esas gafas, al amigo Marulanda. Bienvenido, señor doctor. Le presento a mis invitados en el estudio de la cadena Democracia en Quito, que están con nosotros los intelectuales Lolo Echeverría y Sebastián Mantilla, que quieren también saludarle. Allí está en línea directa para ustedes con imagen. Usted es entendido en este dossier que ha presentado el señor presidente Duque. ¿Cuál es el efecto que usted en primicia nos podría esbozar, podría dar como consecuencia esta tarea de persuasión que está cumpliendo el jefe de Estado colombiano, señor Marulanda? Bueno, buenos días, mi doctor. Muchas gracias por la invitación a su programa. Un saludo muy cordial al doctor Lolo y al doctor Sebastián. Y lo de las gafas, ya a la edad empieza a surtir efectos. Bueno, mire. Muy bien, es que se tornó mucho más carismático. Le felicito. Bueno, vamos adelante. Lo que está haciendo el gobierno colombiano, evidentemente, es más que atacar directamente a Venezuela, es crear una atmósfera de alerta, de atención sobre lo que está sucediendo allá en territorio venezolano. Porque es que la amenaza de todas estas situaciones tan graves que se han venido desarrollando allá a lo largo de 2 décadas son una amenaza, inicialmente sí, para Colombia, pero no solamente ahí. La última declaración de una de esas famosas mal llamadas disidencias de las FARC fue muy clara al declarar que ellos quieren crear un movimiento bolivariano que se expandiría a Colombia, Ecuador, lo mencionaron a continuación, Perú y los demás países de la región. Ese informe que presentaron en la ONU, más que inicialmente llamar a decisiones, es un informe de sensibilización, por supuesto también de justificación a largo plazo de cualquier medida más drástica que la comunidad internacional de la región pueda tomar para evitar que este problema tan grave, que es violencia, narcoviolencia armada en Venezuela, pueda expandirse al resto de países vecinos, especialmente Ecuador, que es el país, a mi modo de ver, con mayor sensibilidad frente a este problema serio del narcotráfico. ¿Por qué la mayor sensibilidad ecuatoriana? ¿Por qué la mayor sensibilidad ecuatoriana? El Ecuador tiene la mala suerte de estar ubicado entre los 2 principales productores de cocaína en el mundo. Principal, que es Colombia, y el que le sigue, que es Ecuador, Perú, en donde ha venido aumentando el cultivo y donde ya se han anunciado acciones de los cocaleros en contra de las medidas del gobierno del señor Vizcarra. Y Ecuador tiene también la característica de que es el único país dolarizado en la región, lo que facilita en gran manera el lavado de todo el producto del comercio ilícito, no solamente del narcotráfico, sino de la minería ilegal. Entonces, el Ecuador, a mi modo de ver, es el segundo paso, el segundo escalón de cualquier manguala a nivel internacional que estos señores desde Venezuela estén desarrollando. Porque en Venezuela no solamente, Venezuela, esto es largo, pero es importante tratar de entenderlo. Especificar. La sí. doctrina militar venezolana no es una doctrina militar regular, convencional, tradicional, la que usted y yo y nuestros ilustres amigos conocemos, de tanques, aviones, misiles. Es una doctrina de guerra asimétrica que entiende, comprende y utiliza elementos tales como mercenarios. Ahí está la compañía Wagner rusa, cuidando a Maduro y su entorno. Redes del crimen organizado internacional. Ahí está el narcotráfico y la minería ilegal. Organizaciones comunitarias, mal entrenadas, mal armadas, pero involucradas en esto. Ahí están los círculos bolivarianos, está la famosa milicia bolivariana y demás. Grupos armados irregulares no reconocidos por el Estado, pero utilizados por el Estado. Ahí están las FARC, está el ELN. Y elementos de migración
tan fuertes como los que estamos viviendo en la región. Acuérdese usted que los migrantes son utilizados como arma política por Erdogan en Turquía, quien tiene chantajeada en Europa y le dice, o me da tanta plata o le suelto todos los sirios que tengo aquí reprimidos. Y Europa se asusta y dice, no, tenga miles de millones de euros, no nos mande más gente aquí porque no sabemos qué hacer con ella. Bueno, Erdogan es gran amigo de Maduro y no es nada raro que Maduro también empiece a utilizar esa arma. Ahí tiene usted una combinación de ilegalidad, de ejércitos armados privados, fuerzas regulares, gente, todo eso forma parte del concepto de la guerra asimétrica y eso es lo que estamos viendo que se desarrolla en Venezuela con la amenaza directa inicial hacia Colombia y a continuación hacia Ecuador. Y déjenme agregarle esta parte final. Venezuela construye desde hace años, lo sé presencialmente, drones con tecnología iraní. Fíjense usted lo que acaba de pasar en Arabia Saudita, en donde drones iraníes, por interpuesta persona de los hutis, acaban de destruir la principal refinería que tenían allá. Si en Venezuela se construyen drones con tecnología iraní, y en Venezuela desde hace 20 años está funcionando Hezbollah de Irán, ¿qué podemos esperar? Imagínense ustedes, compatriotas ecuatorianos e invitados especiales, don Lolo Echeverría, don Sebastián Mantilla. Académicos, tengan la bondad de intervenir frente a esta franca denuncia esbozada por John Marulanda, con lecturas también que pertenecen al señor presidente de la nación colombiana. Asustado, no en tiemble bajo ningún punto de vista, pero asustados todos los latinoamericanos con semejantes novedades que se imprimen en este documento enviado por el mandatario colombiano al seno de las Naciones Unidas, que allí van a entender los que este momento están cabizbajos soportando una dictadura de violencia que emana de estos grupos que pensábamos nosotros eran para películas, no para que estén aquí francamente en escenarios latinoamericanos, en escenarios pródigos para ellos y que pueden afianzar, digamos, la lucha contra lo que llaman imperio del centro derecha de la ideología planetaria. Así es que, Sebastián Mantilla, me gustaría que tenga la bondad de saludar al doctor Marulanda en Bogotá. Bueno, buenos días con usted, Gonzalo, Lolo Echeverría, y igualmente al especialista en temas de seguridad, John Marulanda, que está en Colombia. Igualmente a la ciudadanía que nos escucha. La situación en Colombia, y yo diría ya no solo en Colombia, sino a nivel regional, es preocupante. De lo que en un principio la situación de violencia que tenía Colombia por cerca de 60 años y que eso ha ido evolucionando a partir de los años hasta convertirse ya en un problema no solamente que tiene que ver con guerrillas, digamos, quién sabe, de izquierda que buscaban la revolución o un posible cambio. Usted ve que ya la situación ha derivado ya en un tema de donde la presencia del narcotráfico es muy fuerte. Entonces estamos hablando de narcoguerrillas, narcoterroristas que están todavía y se han afianzado en los últimos años, pero ya no solamente están poniendo en peligro y en una situación delicada al mismo Estado colombiano, sino también con el apoyo de Venezuela y del régimen de Maduro, parecería que la situación ya tiene o está adquiriendo proyecciones más regionales. Entonces la situación igualmente en el caso de Venezuela y el peligro de Venezuela y el peligro de que Maduro siga en el poder, no es solamente por la situación que pasa dentro de Venezuela, esa crisis humanitaria como nunca antes se ha dado en ningún país de América Latina, la explosión de migración que ha tenido igualmente Colombia, está teniendo Ecuador, Perú y algunos países de América Latina, sino que desde Venezuela se está, digamos, como articulando acciones para desestabilizar la democracia en Colombia y eventualmente en el caso, por ejemplo, de Ecuador. Para, digamos, nadie es, para todo el mundo es conocido de que la misma guerrilla de las FARC, incluso el mismo ELN, para financiar sus actividades delictivas han recurrido a la minería ilegal, han recurrido principalmente al narcotráfico
Y parece que con estos vínculos, por ejemplo, con los carteles mexicanos, incluso carteles europeos, la mafia italiana, parece que quieren consolidar el negocio de manera mucho más regional. Entonces, parecería que la situación cada vez se complica. Y lo que he mencionado, por ejemplo, el mismo canciller Carlos Holmes Trujillo, el canciller de Colombia, de la presencia no solamente a lo largo de la frontera, sino en muchos zonas de estados, por ejemplo, como en Zulia y otros de Venezuela. Ahí uno puede ver que de alguna manera el mismo gobierno de Maduro no solamente que protege a los grupos irregulares, sino que también les da, como decía, entrenamiento, apoyo militar. Ve usted que en el caso, por ejemplo, de las mismas Fuerzas Armadas bolivarianas, venezolanas, son unas fuerzas que no responden, digamos, como a una formación militar, doctrinaria, que busca la defensa y la soberanía de un Estado, sino están vinculados incluso con temas de narcotráfico, incluso relaciones con la misma guerrilla. No es nada, digamos, extraño, como se ha escuchado a través de tiempo atrás, de que las mismas guerrillas incluso tienen apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas en temas de entrenamiento. Entonces la situación se vuelve complicada y yo creo que el hecho de que el mismo presidente Duque en el seno de las Naciones Unidas haya denunciado esta situación tan delicada debería ser una situación como para que se tomen medidas, otro tipo de medidas a nivel regional sobre la situación que pasa en Venezuela. Yo creo que el tema de buscar una solución, como ha dicho eventualmente el mismo presidente Moreno, pacífica, negociada, vemos que el mismo presidente Maduro desde hace tiempos está queriendo como negociar, pero simplemente extiende o se mantiene en el poder y la situación es donde cada vez se consolida mucho más en el poder. Tiene apoyo incluso de Rusia, acaba de viajar hace pocos días a Rusia, se ha entrevistado con el señor Putin, tiene vínculos y relaciones con Irán, tiene vínculos de hasta cierto punto protección de la misma China. Entonces la situación en el caso de Venezuela es difícil y creo que se necesitan barajar alternativas totalmente diferentes para cambiar la situación. Una vuelta al poder del corresponsal del señor Putin en América Latina. El expresidente Correa es también una pieza estratégicamente importante para este segmento de naciones que están, Lolo Echeverría, prácticamente en asocio, en alianza, para desarrollar todos estos negocios. Y nos ven como un gran puerto de embarque de drogas, tanto de Colombia como de Ecuador. Tanto de Colombia como de Ecuador, porque lamentablemente esos somos. Lolo Echeverría, tenga la gentileza, le escucha John Marulanda en Colombia. Gracias, Gonzalo. Un gusto compartir con Sebastián y con John Marulanda, que es un especialista en asuntos de seguridad y tiene los libros muy bien documentados y con una perspectiva de una visión muy amplia de carácter regional y mundial, como acaba de probar. Me parece a mí que desde hace mucho tiempo sabemos los ecuatorianos que estamos en un peligro creciente. Vamos, los datos nuevos ahora son el dossier de Iván Duque, la visita a Rusia, a Corea del Norte y a la ONU, de los tres principales líderes de Venezuela, y la reunión del TIAR, que es lo que también pone todo esto en movimiento. El presidente Duque ha señalado algunas cosas muy importantes. Él ha dicho que presenta un dossier de 128 páginas, muy bien documentado, con pruebas contundentes. Y ahí señala, por ejemplo, la lista de una cuadrilla de 20 criminales que residen en Venezuela, la ubicación de 1.400 hombres del ELN que están en Venezuela, los testimonios de venezolanos que se quejan de la presencia de guerrilleros, la inocultable presencia de delincuentes que son amparados por el gobierno, y la existencia de pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico. De manera que todas estas pruebas, a estas pruebas se añade esta polémica foto donde se ve unos niños. Aquí está precisamente el dossier.
mencionado por el mismísimo presidente colombiano. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Ante la comunidad internacional presentamos la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos y hoy residen en Venezuela al ancho de todas las capacidades logísticas promovidos por la dictadura. También revelamos en este reporte la ubicación de más de 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del ELN y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano. También incluimos los testimonios de los ciudadanos venezolanos que se quejan de la presencia del ELN en su territorio y la inocultable presencia de delincuentes en campos de entrenamiento, así como la existencia de 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico. Esta evidencia inequívoca prueba el auspicio, el patrocinio y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro a esas estructuras criminales. Abrimos micrófonos e imágenes en simultáneo con la capital colombiana y el doctor Marulanda. Así es que les invito a conversar. Lolo Echeverría, Marulanda escucha en Colombia. Bueno, como ha hecho bien John Marulanda de poner esto en una perspectiva geopolítica, creo que estos datos son los que alertan a toda la región, porque mientras el régimen de Maduro se siente más solitario en la región, entonces busca con mayor empeño estas conexiones con los gobiernos de Rusia, de Corea del Norte y otros apoyos especiales, seguramente buscando no solo apoyo financiero, sino inclusive, por ejemplo, contar con misiles o algo que sea un deterrente en la región. No es fácil que lo consiga porque el régimen de Maduro está quebrado económicamente. Ya tiene una deuda enorme acumulada con Rusia y por lo tanto es difícil que siga obteniendo pero esa debe ayuda. venir solucionando el conflicto financiero en vísperas de que se convierta en un problema de desfinanciamiento. Sí, seguramente, pero ahora lo que necesita es medidas deterrentes, muestras prácticas. Por eso probablemente de más ayuda puede ser Kim Jong-un, porque es un aventurero, es más audaz. En cambio, Putin siempre corre el riesgo de que las sanciones económicas le hundan más a una economía que ya está en dificultades. También. Pero para nosotros sería más peligroso una aventura como un entendimiento militar con Corea del Norte. De manera que toda la región está en este momento ya obligada a hacer causa común con el TIAR y con las posibilidades que tiene la propia región para defenderse de este peligro que se ve que es creciente. Doctor Marulanda. Sí, dígame, doctor Gonzalo. Sí, lo que acaba de mencionar Lolo Echeverría, a usted le incorpora a detallar cuáles son los elementos estratégicos fundamentales como que se autodenuncia el gobierno colombiano no los tiene en apoyos en la región, en apoyos estratégicos militares en la región para poder enfrentar a este frente que solamente escuchando los nombres nos pone la piel de gallina. Tenga la bondad, doctor Marulanda. Pues mire, doctor Gonzalo, saludo especial al doctor Lolo, que le dé saludos a la doctora Sommerfield. Bueno, mire,
Lo de Venezuela lo hemos dicho en diferentes foros continentales y extracontinentales, es un problema geopolítico, geoestratégico, va más allá de los meros intereses que pueda tener Caracas o Bogotá, porque es que desde hace 20 años Rusia ha venido imponiendo su presencia en Venezuela de una manera evidente y sólida, aunque recientemente la quiebra del gobierno venezolano ha parado mucho el avance de armamento ruso en Venezuela. Sin embargo, ahí hay un juego de este ajedrez geopolítico muy interesante. Rusia presiona a Estados Unidos para que le quite sus bases militares de Lituania, de Polonia, de sus fronteras, en donde los Estados Unidos tienen bases de misiles y desplazamiento de tropas con tanques y demás en apoyo con la OTAN. Ahora Rusia le está montando aquí un armamento grande en su frontera y ahí puede haber una negociación quid pro quo como sucedió en la crisis de los misiles con Cuba. La única manera que se saliera Rusia de Cuba fue que Estados Unidos quitara los misiles Titán que tenía en Turquía. Entonces, Rusia está ahí muy afincada en Venezuela y es una amenaza más que para nosotros, para los Estados Unidos, porque además de Venezuela, Rusia tiene a otros dos aliados muy importantes que son Cuba y Nicaragua. Entonces Rusia tiene de alguna manera un control en el Caribe que es vital para los Estados Unidos. Acuérdese usted que por el Caribe sale casi el 70% del comercio de los Estados Unidos. Entonces ahí hay un juego geoestratégico entre Rusia y Estados Unidos en el cual la vanguardia la lleva Venezuela. Pero China también está involucrada y ustedes, los ecuatorianos, sí que saben de lo que es el involucramiento chino en las economías de todos los países de América Latina. El imperio chino de Xi Jinping ha venido avanzando sin prisa pero sin pausa en América Latina y en Venezuela. Es el poseedor de casi el 60% de las riquezas petroleras que hay ahí. El primer rival para los Estados Unidos se llama China. Y Estados Unidos se ha descuidado en América Latina, ha cedido terreno, ese terreno ha sido ocupado económicamente por China, en donde las inversiones ya superan a las de Estados Unidos y a las de cualquier otro país. La tecnología china está avanzando rápidamente en América Latina y está dejando atrás la tecnología norteamericana. Y nosotros estamos, repito, lo saben en China mejor que en Colombia, pero en Colombia ya se está viendo. Nosotros le estamos entregando las obras de infraestructura críticas de nuestros países a los chinos. Carreteras, hidroeléctricas, sistemas de comunicación y demás. Después está otra potencia importante que es Irán. Irán tiene células de Hezbollah, como lo probé en mi último texto, en mi último libro, en todas las regiones de América Latina. E Irán es el gran amigo desde que se enamoraron Chávez y Ahmadinejad hace por allá como 12 años, enamoramiento político digo, y entonces se abrieron los iraníes que tienen en América Latina, fuera de su continente del Oriente Medio, la mayor base operacional de Hezbollah, que ¿qué hace? Lavar dinero en beneficio de sus jefes que están por allá en Líbano y en Irán. Y está Turquía. También Turquía está rivalizando con Estados Unidos. Estados Unidos lo está sancionando porque está comprando los misiles S-400 a Rusia y no le quiso vender aviones de combate. Y Erdogan acaba de decir de que Turquía tiene derecho a tener armamento nuclear también. Y Erdogan es otro personaje de esos de la galería que tenemos hoy en día en general. Y finalmente está algo sobre lo cual yo quiero llamar la atención y que ustedes también tienen mucha experiencia en Ecuador, y son los hermanos cubanos. El G2 cubano, que es el que maneja la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, es el que maneja la seguridad de Maduro, es el que maneja el sistema de pasaporte e identificación de los venezolanos. Ese G2 cubano tiene una gran presencia en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en todos los países de la región. En Colombia, instructores cubanos en la frontera con Venezuela, en Arauquita, en Saravena, en Tame, en Fortul, entrenan y preparan a los campesinos en resistencia frente al imperio, en solidaridad campesina, en toda esa argumentación que desde los años 60 nos han venido metiendo. Y ahí sí yo tengo que decir, el gobierno colombiano ha sido pacato
ha sido tímido en poner en su sitio al gobierno cubano, que tiene a los cabecillas del ELN con circular roja de la Interpol por asesinos de 21 estudiantes, y el gobierno colombiano ha dicho, hasta ahora entendemos que va a llamar el embajador. Entonces esas amenazas se están jugando no solo para Colombia, como bien lo decía el profesor Mantilla, sino para toda la región. Profesor Mantilla. Bueno, como ha dicho John Marulanda, la situación es complicada. Y creo que la situación es complicada, como decía, el tema de la violencia en Colombia ya ha tomado, digamos, como otra dimensión, por no decir que está en otra etapa. Me preocupa que eventualmente ya incluso haya como una especie de redimensionamiento del proyecto bolivariano. En un principio, uno de los objetivos era llegar al poder a través de las urnas. Y bueno, como se han quemado y vemos que, por ejemplo, en el caso de América Latina, han sido un ejemplo de corrupción, de mal manejo de la economía. Me refiero al caso de Ecuador, me refiero al caso de Brasil, me refiero al caso de Nicaragua. Pienso que Maduro, incluso para mantenerse mucho más en el poder, está de alguna manera, quién sabe, articulando, viendo para, digamos, para fortalecer este proceso bolivariano, pero a través de la idea original de las mismas, la idea original cubana, ¿no? De hacer revoluciones o hacer guerras, incluso asimétricas en cada uno de los países. Es decir, comenzar con núcleos pequeños de grupos subversivos, guerrilleros, que comienzan incluso como a tomar posiciones, comienzan a controlar territorios. Y ve usted que el tema de narcotráfico, si no se lo controla, es digamos, como una fuente de financiamiento importantísimo para ello. Me preocupa, le digo todo también, o sea, digamos, si uno le ve justamente este giro que se está dando, este giro geoestratégico, geopolítico que va adquiriendo esta problemática, y con la presencia, por ejemplo, de actores como Rusia principalmente, como Irán principalmente, eventualmente ahí Cuba yo le diría que prácticamente ni siquiera es Maduro el que dirige Venezuela, sino es el régimen cubano el que está manejando a Venezuela, y que incluso se ha tomado ese país, ese pobre país latinoamericano para usufructuar del petróleo. Cuba se ha tomado Venezuela. Yo creo que detrás de eso coincide con el doctor Marulanda. Sí, y ha sido así para mantenerse incluso Cuba a través de recursos, a través de una serie de cosas. Así es como se mantiene Cuba, porque el modelo económico tampoco no le da para ello. Me preocuparía, le digo, Gonzalo, que ante una situación de, digamos, como ha mencionado el presidente Duque, de que hay una situación complicada en Venezuela y de que con este informe se está creando como ya advirtiendo a la región, advirtiendo al mundo de que hay una situación complicada, y con la presumible activación del TIAR, de que Venezuela comience a atar, digamos, vínculos y compra, por ejemplo, de armamento a Rusia, eventualmente algún vínculo, por ejemplo, con Corea del Norte. La situación se volvería ya muy complicada en términos de un conflicto, porque ya no sería solamente un conflicto de una guerra asimétrica de guerrillas que están dispersas por los países de la región. Sino de ejércitos convencionales. Sino de ejércitos convencionales, donde detrás de Maduro o con Maduro está eventualmente misiles coreanos o misiles rusos, y donde la amenaza, claro, no es una amenaza directa solamente para Colombia, sino una amenaza para los países de la región y obviamente para los Estados Unidos. Lolo Echeverría. Sí, me parece que esta visión geopolítica que da John Marulanda es la acertada, porque esto nos da la dimensión real del problema. Desde hace tiempo viene cocinándose esto, y creo que los países de la región han sido miopes y hasta cierto punto cobardes al permitir que esto avance y que llegue a términos en que ya no es regresivo, y que puede por eso desencadenar en violencia ya el modelo de reclutamiento que hemos podido advertir en el norte colombiano, en el sureste venezolano y en nuestra frontera colombo-ecuatoriana, es también un síntoma de preocupación en este momento para los colombianos, pero también debería ser para nosotros. ¿Quién sabe de nuestros adolescentes esmeraldeños o del área amazónica que pueden estar siendo este momento objetos de reclutamiento para formar ejércitos jóvenes latinoamericanos que ante las circunstancias adversas
que atraviesan sus países criollos, o sea, el lado pobre del hemisferio, puedan estar prestos a agruparse en un ejército gigante que podría reconstruir la iniciativa inicial de los Castro. Entonces la cosa se pone complicadísima, como resucitar un bosquejo, doctor Marulanda, que le creíamos ya combatido, destruido, exterminado, pero nada que ver. Hay un repunte este momento con graves peligros para las democracias. Aló. Sí, adelante, doctor Marulanda. Aló. Sí, doctor, le estamos escuchando. Le estaba preguntando, no sé si me escucha. Aló. Tenemos algún problema. Ya reconectamos. Pero, Lolo, le interrumpí a usted. Bueno, esto claro, la región se ha confiado en una tradición pacifista y en digamos, aislamiento geográfico de Venezuela, y por eso no se le ve como un peligro inminente. Pero es evidente que los componentes de la crisis son de terror, porque no solamente se trata de un problema ideológico, una discrepancia ideológica entre gobiernos, sino que hay componentes como el tráfico de drogas, el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción de los gobiernos, la violación de los derechos humanos. Si todo esto se mezcla con la crisis económica, la desocupación en nuestros países, entonces es un explosivo que se va incrementando día por día. Y creo yo que es el momento en el que los gobiernos tienen que tomar conciencia del problema y tomar decisiones que no pueden ser aisladas, porque Ecuador, por ejemplo, es hasta cierto punto inerme, porque no tiene los recursos, no tiene la organización para combatir poderes tan gigantes y tan variados. De manera que la única posibilidad de confrontación de este riesgo es regional. Y esto es lo que, a esto que hemos señalado. La respuesta debe ser regional. Sin duda. Y a esto añadamos una cosa que es también otro peligro que no hay que desechar, que es la posibilidad de retorno de la izquierda populista. De manera que lo que vemos para el futuro es hasta cierto punto tenebroso, Gonzalo. La izquierda populista, ¿qué significaría en el caso ecuatoriano, doctor Sebastián Mantilla? En el caso de ecuatoriano sería que en las próximas elecciones el correísmo sea una opción. Y creo que esa opción todavía sigue siendo latente y está presente. Y le digo que pese a que Correa se mantiene a distancia, está ya con un bajo perfil, pero cualquier mala decisión que toma el gobierno del presidente Moreno en el ámbito, por ejemplo, económico, en el ámbito político, está siendo o va a ser capitalizado por el correísmo como tal. Entonces, la situación es complicada, Gonzalo, porque estamos incluso a veces en una especie como de dilema. Hay que tomar medidas y hay que solucionar el problema económico, pero el hecho de tomar medidas puede ser que corrija la economía, pero claro, puede generar rechazo y ese rechazo puede ser capitalizado en términos políticos por el correísmo. Y creo que en el caso, por ejemplo, de Ecuador, ahí está la amenaza presente, como en el caso de otros países de América Latina. Usted ve que Cuba desde hace mucho tiempo atrás, ahora Cuba y Venezuela, son, digamos, como los centros de promoción ideológica, de promoción de iniciativas, incluso para cooptar o para llegar al poder en algunos países de América Latina. Entonces la situación yo la veo como muy delicada, muy complicada, y le digo que pese a la situación que se vive actualmente ahí en Venezuela, yo le diría como que las alternativas o las cartas se están agotando y nos están llevando a eventualmente visualizar una intervención armada en Venezuela. Tenemos el siguiente dato. El director de Fundaredes de Venezuela, don Javier Tarazona,
ha estado denunciando el adoctrinamiento de niños venezolanos por parte del ELN y de las FARC. Tenemos este inserto de Ruth del Salto desde las redacciones de Guayaquil. Javier, ustedes siempre han denunciado que hay penetración del ELN en escuelas en Venezuela, lo han venido haciendo durante estos últimos años, que entregan regalos, folletos, que están en actividades con niños en Venezuela. ¿Esta es una realidad? ¿Ustedes se mantienen en esta denuncia que finalmente también pues lo recoge el presidente Duque en este dossier que fue entregado ayer al secretario general de Naciones Unidas de 128 páginas? Por supuesto, esta misma semana, hace 2 días, presentamos en la Asamblea Nacional de Venezuela, en la Comisión de la Familia, en la Comisión de Educación, elementos probatorios de un censo que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional y la FARC a través de una fachada que ellos tienen acá en Venezuela llamada Fundación Amigos de la Escuela. A través de esta fachada, estos personajes se han encargado de censar a los niños en función de las necesidades socioeconómicas para entregar útiles escolares y para atender las necesidades. Hoy por hoy, la guerrilla colombiana representa el territorio venezolano, sobre todo en los estados fronterizos, la primera empresa transnacional generadora de empleo. Les pagan a niños por actividades ilícitas y frente a la crisis humanitaria que vive Venezuela, pues muchos terminan habituados y comportándose de manera de empleados indirectos del grupo armado irregular. Esto Ruth transmitió a través de NTN, de televisión y radio, en una entrevista lograda seguramente en Bogotá. Ahora vamos con el doctor Marulanda para que nos comente estos particulares. Doctor Marulanda. Sí, doctor Gonzalo. Adelante. Sí, aquí estoy. Adelante. Gracias. Mire, la denuncia de Javier Tarazona, con quien hemos interactuado en varias oportunidades, en NTN. es de un dramatismo, muy alto, muy alto. Todos esos jóvenes que no tienen comida, no tienen educación, no tienen entretención a lo largo de los estados fronterizos colombo-venezolanos, están siendo captados por el ELN y las FARC, que les ofrece dinero, pago mensual, y los somete a una ideologización muy fuerte y a un entrenamiento militar. Y están aumentando su pie de fuerza con toda esta juventud prácticamente sin futuro que está creciendo en Venezuela. Y eso es sumamente dramático, porque esos son los esbirros, los sicarios que en un futuro inmediato podrían emprender cualquier acción de connotación regional. Eso lo está haciendo el ELN, porque es que no solamente les da a su familia las bolsas CLAP, la ración comunista del gobierno para la gente menos favorecida, para su base política, los pobres, la plebe, la gleba, lo que ellos llaman así, la prole, sino que también el ELN cobra peaje, es decir, extorsiona a cualquiera que pueda tener un negocio, si es que todavía hay negocios ahí, y los hay, pero por el crimen organizado transnacional. Monta retenes, controla comunidades, opera cerca de 11 emisoras, que usted las puede ver, la pueden oír en el dial 95.5 de FM, con consignas permanentes, ataques permanentes al imperialismo yanqui, a la burguesía criolla, bueno, toda esa parafernalia y esa palabrería que nosotros conocemos desde 1960. Y eso se está haciendo a ojos vistas del gobierno venezolano, que es cómplice de esta terrible el reclutamiento de estos jóvenes hacia las organizaciones narcoterroristas de las FARC y el ELN. La misma práctica, perdone la interrupción, doctor, la misma práctica podría operarse en la frontera colombo-ecuatoriana, por ejemplo, con nuestros chicos esmeraldeños o carchenses. Sí, señor, y con los chicos de Sucumbíos. Y con los chicos de Sucumbíos. Usted sabe, sí, toda esa región de Sanzaguari, Pasidien, Aguas Negras, Chiritza, toda esa región que conozco también, allá hay una cantidad de jóvenes que ante la oferta económica inmediata y en efectivo, y ante la cultura que vivimos, que ven por televisión, que oyen en radio, que ven en revistas,
fácilmente caen en las garras de estos señores. Entonces, Ecuador también, para mí, a mí me preocupa a ratos más Ecuador que Colombia. Yo digo, Ecuador es un país tan bonito, con una gente tan querida, tan pequeño, en medio de estos dos monstruos productores de ese problema tan serio, y no es un secreto saber que la violencia colombiana se ha irradiado muchas veces más allá de la frontera en el Ecuador. Se lo digo porque conozco muy bien toda esa frontera con el Ecuador por efectos de mi trabajo, y dice uno, caray, y es un país dolarizado, caray, es un país donde usted va a Quito, va a Guayaquil, y usted huele el lavado de dinero, lo huele en el ambiente, en los carros, en los edificios, sí, en las mujeres, en los almacenes. En plena Plaza Grande, que es el escenario gubernamental quiteño y ecuatoriano más importante, están denunciando precisamente aquello que usted nos acaba de elaborar. Sebastián tiene la siguiente presunción. ¿Cuál, Gonzalo? Pienso que es una interrogante respecto a que los chicos ecuatorianos corren un riesgo de incorporarse a esos hilos gigantes. Por eso la preocupación del doctor Marulanda, ¿no? Gonzalo, yo le diría que no es que corren, sino que ya han corrido y ya han sido víctimas de. Si usted ve, por ejemplo, cómo operaba el mismo guerrillero, el Guacho, alias Guacho. Él reclutó mucha gente en la zona norte de Esmeraldas. Tome en cuenta que la población afro incluso es una población afro que se extiende y va desde el norte de Ecuador hasta igualmente la zona de Colombia. Y no sabemos mucho de sucumbíos, pero debe existir. Pero le digo, y ahí incluso el mismo Guacho operaba ahí. Incluso cuando hubieron también reportajes de prensa e igualmente reportes de militares en las mismas zonas de ahí donde operaba Guacho, usted ve que incluso la población afroecuatoriana veía con mucho como recelo y rechazo la presencia de, digamos, extranjeros, periodistas, militares, etcétera. ¿Por qué? Porque ya había incluso, hay economías informales, economías relacionadas con narcotráfico, donde la gente va a ciertos, digamos, momentos o épocas, van y cosechan hojas de coca, regresan, o sirven igualmente para transportar la droga, o proveen de insumos para los mismos grupos irregulares. Entonces ya están presentes, lo que pasa es que no se han visto y no es tan evidente. Entonces yo creo que ahí es muy importantísimo, pues sí, muy importante que el mismo gobierno ecuatoriano tenga presencia en las zonas de frontera. Y eso es presencia no solamente militar, policial, sino presencia a través igualmente del Estado, con presencia, digamos, del sistema educativo, de presencia de los mismos, por ejemplo, de obras de infraestructura, alternativas, por ejemplo, económicas que se les debería dar. Emprendimientos masivos, para que, agroindustriales. Claro, para que no caigan en la alternativa, por ejemplo, de vincularse de alguna manera, directa o indirectamente, al negocio narcotráfico. Entonces el Ecuador, desde hace algún tiempo atrás, tiene, digamos, graves amenazas relacionadas con el narcotráfico. Y creo que las decisiones y las que se han tomado desde hace, pienso yo, incluso en este mismo gobierno, se han quedado muy cortas. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo, no solamente de presencia militar, sino presencia del Estado para, a partir de eso, frenar un poco la entrada o mitigar un poco la incidencia que tiene la narcoguerrilla en nuestra frontera. Desde el lado puramente académico, ¿cuáles son las inquietudes para el doctor Marulanda de Lolo Echeverría? Por la experiencia que tiene el doctor Marulanda. Sí. Para que no nos ocurra lo que ha ocurrido en Venezuela y Colombia. Claro, sí quisiera yo consultarle sobre un tema concreto. Desde nuestro punto de vista, la situación posterior al acuerdo de paz de Colombia, nuestra situación en el Ecuador ha empeorado. Porque con la guerrilla había una especie de acuerdo no escrito por el cual los guerrilleros podían pasar al Ecuador a proveerse de medicinas, de alimentos, de vestuario, de recreación, etcétera, a condición de que no ingresen ni armados, ni uniformados, ni que hicieran ninguna actividad ilícita en el Ecuador. Esa era una conveniencia para la guerrilla, porque era también una situación de
escape apropiado. Esto se ha eliminado con el acuerdo de paz. Y ahora es el narcotráfico el que nos amenaza. Y el narcotráfico es más pervasivo, porque es secreto, porque tiene más posibilidades de contagio y porque el componente de lavado en las economías de Colombia y de Ecuador es altísimo. Y no lo estamos reconociendo ni analizando. Y esto es peligroso porque después puede resultar que no sea tan indispensable que ya no podemos darnos el lujo de combatir el lavado y el narcotráfico. Doctor Marulanda, ¿qué nos responde a estas inquietudes? Totalmente de acuerdo con el doctor Echavarría. El narcotráfico se ha convertido el lavado de dinero se ha convertido en una base casi que cotidiana de las economías legales de los países, especialmente de los productores y de los lavadores del narcotráfico. Cotidianamente lo que hacemos nosotros cuatro en nuestra vida, de tomar un taxi o subirnos a nuestro vehículo o lo que sea, todo eso está permeado por el narcotráfico. De modo que eso es terriblemente cierto, y lo único que puede medio paliar esta situación es un acuerdo político serio y profundo entre los diferentes gobiernos de la región para de una vez por todas atacar el narcotráfico, empezando por Colombia, que es el principal productor de ese asunto. De modo que ahí se necesita, frente a las amenazas que estamos viendo avanzar, unas posiciones fuertes, unas posiciones decididas, unas posiciones políticas comprometidas, porque en asuntos militares y de seguridad, déjeme decirle que la coordinación entre los ejércitos de Colombia y Ecuador es excelente, entre las armadas especialmente, que son las que lidian con el problema allá en Esmeralda. Hay muy buena coordinación, hay muy buena comunicación. Los soldados y los marinos están dando lo mejor de sí para tratar de parar este problema, pero es que el problema va más allá de la milicia, va más allá de los militares y los policías. El problema es mucho más serio y está calado profundamente en las estructuras político-económicas de estos países. Seguiremos informando y comentando de estas realidades en nuestra querida América Latina. Muchas gracias, John Marulanda. Muchas gracias, señor doctor. Muchas gracias a ustedes también en el estudio fundamental de la cadena Democracia. Estamos hablando. Exa y Democracia